Era de noche cuando apareció el animal, hecho solo con hibiscos. Estaba absolutamente quieto y mudo, y todo hecho con hibiscos rojos, morados, blancos, lilas, color oro. Desde lejanísimos cielos caía una llovizna finísima, celeste, que no mojaba, iluminaba. Yo miré al animal, hecho solo con hibiscos, y no sabía cómo nombrarlo, llamarlo, y creí que no debía hablar, pues él estaba mudo, inmóvil. Mi voz rompería una ley. Le observé las flores que lo conformaban en la cabeza, el lomo, los pies, la cola, todas sus flores. Le levanté la cola. El ano era un hermoso hibisco, hermosísimo, rojo como una rosa, crespo, con intenso perfume, lo mismo testículos y pene. Quedé trémula, irradiada de algo que venía del animal a mí. ¿Qué hacer? Recordé que en casa decían desde remotos años que había un animal hecho con hibiscos. Ahora estaba aquí. Me tendí a su lado, empecé a vibrar, a contorsionarme. Mis pezones crecieron largos como lápices, querían llegar al animal hecho solo con hibiscos. Me ardía el ombligo, el clítoris. Entonces me levanté y arranqué algunas de las flores más íntimas del animal hecho solo con hibiscos. Me volví a tender, puse las flores adentro de mi vulva, las empujé más adentro, sentí primero desazón, amargura, las tetas se me retrajeron. De pronto aquello dentro de mí empezó a moverse, a desplazarse, a ubicarse, hacía como un barullo. Se oía el trabajo, un perfume nunca oído, y llegué al cielo en un minuto. Vamos a hablar pronto de lo erótico en relación a esta lengua. ¿Qué estatus tiene la lectura que no es simplemente comprensión, decodificación de información? Una lectura que no busca significados, sino intensidad. Deleuze y Guattari, 1000 mesetas, Rizoma propiamente, que ellos escribieron unos años antes, en el 76, pero después lo pusieron como introducción. Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, significado o significante. En un libro no hay nada que comprender, tan solo hay que preguntarse con qué funciona, en conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya, con qué cuerpos sin órganos hace converger el suyo. Un libro solo existe gracias al afuera y en el exterior. Una lectura en intensidad como lectura animal. ¿Por qué sería una lectura animal? ¿Por qué sería posible pensarlo como una lectura animal? Lo fascinante de la vida animal es el desarrollo de los sentidos acorde al mundo en el que viven. Un animal es una singularidad que tiene formas sensibles impensables para nosotros, ¿no? Cada animal desarrolla determinadas formas sensibles, táctiles iba a decir, tácticas también, olorosas, visuales. ¿Qué posibilidades tenemos de construir terceros oídos? Es decir, formas sensibles, singulares, para ese libro, para esa máquina con la cual conecto otros órganos sensibles para nuestra lectura y nuestra escritura en intensidad. Dice Deleuze, vean, hay un video de Deleuze, es un abecedario, está en YouTube, es una entrevista que dura como unas 7 horas, y cada una de las palabras trabaja sobre, digamos, una de las letras del abecedario. La A, que es la primera, es la A de animal. ¿Qué dice ahí Deleuze? Dice, todo animal tiene un mundo. Es curioso porque hay un montón de gente, hay un montón de humanos que no tienen mundo. Viven la vida de todo el mundo, es decir, de cualquier cosa. Pero los animales tienen mundo, ¿no? Cuando uno se conecta con una palabra y lo que hace es ir hacia esa idea como generalidad, se terminó el mundo. Uno se fue al lugar de la abstracción. Mamá quiere decir, y voy a poner el diccionario, ¿no? Y me fui a un lugar donde no hay ninguna madre, ni ajena, ni propia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los animales? Nunca se elevan a un lugar abstracto, platónico, incorpóreo, metafísico, sino que tienen sensibilidades singulares en relación a lo que los afecta. Los afecta la luz, se esconden, ¿no?, en una caverna.
vuelve a salir la luz en un momento, ¿no? Huele en otro animal. Esa capacidad es la que Deleuze de alguna manera está tratando de despertar en nosotros en relación a la lectura y a la escritura. Y es algo absolutamente spinoziano. Si hay un pensador fundamental para Deleuze, es Spinoza. Muchos otros, Nietzsche, Bergson, muchos otros, pero Spinoza particularmente. Y Spinoza es el pensador del siglo XVII de la absoluta singularidad. Spinoza es el pensador de lo infinito, y en lo infinito caben justamente infinitud de modos singulares y por lo tanto de modos de lectura singulares, de modos de expresión absolutamente singulares. Les leo esto que está en el libro de él que se llama Spinoza, Filosofía Práctica. Dice: de modo que los animales se definen no tanto por las nociones abstractas de género y especie, como por un poder de afección, por las afecciones de las que son capaces. ¿Qué sería definir un animal por género y especie? Sería definirlo abstractamente. Nosotros somos un animal del género mamífero y nuestra especificidad es la razón, el logos. Somos Aristóteles si hacemos eso. Nos elevamos, ¿no?, a la abstracción del género y decimos, esta es nuestra diferencia específica. ¿Cómo se define un animal? Por lo que es capaz singularmente. Si nosotros definimos abstractamente, entonces tengo cierta idea del hombre y a partir de ahí puedo ver cuáles son las fallas. Pero spinozianamente solamente definimos a algo, a todo lo que existe, por su potencia. Todo lo que existe es lo que puede. Y si hay un animal, les pone como ejemplo a través de otro lector, la garrapata. Dice, la garrapata es un animal muy simple en algún punto. Tiene 3 afecciones, 3 formas de ser afectados, ¿no? Sube cuando le afecta la luz hacia la punta de una rama, puede estar ahí muchísimo tiempo. Cuando pasa un mamífero por abajo del árbol, de la rama donde está, el olor hace que se deje caer sobre el animal y después con su tacto trata de palpar donde hay menos pelo y se pone ahí abajo de la piel para chupar la sangre de ese animal. Luz, olor y calor, tacto, eso hace un mundo, pero es un mundo real, no es un mundo abstracto. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de hacer un mundo, aunque sea muy pequeño, pero sensible a ese mundo real con el que nos estamos conectando? Entonces, vuelvo, dice, se define un animal por las afecciones de las que son capaces, por las excitaciones a las que reaccionan en los límites de su potencia. La consideración de los géneros y las especies todavía implica una moral, desde la perspectiva de que puedo juzgar que alguien, porque no tiene la razón como se supone que tiene que tener, entonces está fallado. En cambio, dice Deleuze, la ética, que es la obra principal de Spinoza, su ética, es una etología. La etología es el estudio del comportamiento animal. ¿Por qué? Dice, para hombres y animales solo considera en cada caso su poder de afección. ¿Cuál es mi capacidad de afectarme en relación a esta lectura particular? Soy mis capacidades de ser afectado por. Y cuando hago una lectura solamente en términos de lo universal, de lo maquinal, de lo decodificable, etc., me impido esas afecciones. Por eso los animales constituyen un territorio. Deleuze dice que constituir un territorio es prácticamente el momento del nacimiento del arte. Es decir, voy a hacer una pintura que sea solo un campo de color. Voy a hacer, ¿no?, una literatura que es, ¿no?, una obra que solamente, ¿no?, quiera contagiar algún tipo de percepciones. No importa de qué sea. Voy a intentar volver, ¿no?, salir de la escritura como logos y entrar otra vez a la fonea, a la palabra hablada, para encontrar ahí algo de su vitalidad perdida. Voy a leer un texto largo de Pedro Lemebel, poeta chileno. Se llama El abismo iletrado de unos sonidos.
Cerca de Trujillo, en Perú, se encuentran las ruinas de Chan Chan, una ciudad preincásica que duerme en sus vestigios erosionados por la brisa marina. Son construcciones de barro que, a pesar de su precariedad material, atestiguan un cierto esplendor café rojizo que colorea el adobe con el mismo tono de la piel indígena. Al centro de esta urbe barrosa se encuentra la plaza principal, un enorme rectángulo en cuyos bordes se levanta un muro decorado por relieves de peces nadando en dirección opuesta. En un punto de esta guarda, los cardúmenes se cruzan alternadamente. Este punto coincide con la corriente de Humboldt, que frente a Trujillo cruza las aguas del norte con el frío mar del sur. Sobre este muro de arcilla, los turistas y parejas de enamorados han escrito nombres, fechas, garabatos y panfletos políticos, imponiendo la escritura castellana sobre este alfabeto zoomorfo, que en su mínima representación describe una cartografía del ancho horizonte salado, en el chapoteo de los peces y el rumor ronco del Pacífico. Pero más allá de las teorías que hacen coincidir la ciencia con la magia de estos jeroglíficos, estos signos hablan otro lenguaje difícil de transferir a la lógica de la escritura. Quizás más que conceptos organizados por un pensamiento unidireccional, estos dibujos contengan ruidos, voces apresadas en el barro, descripciones guturales de una geografía precolombina que deslumbró al hombre blanco con la música colorida de su intemperie. Así también, estas formas se podrían traducir como representaciones de un silabario sonoro o partituras de un temblor vital en el territorio mesoamericano. El habla y la risa en el rumoroso tumbar del corazón andino, la oralidad y el llanto en el entrechocar de la sangre por los acantilados arteriales, la voz mimetizada con el entorno, como un pájaro ventrílocuo que caligrafía su arrullo entre la foresta. Después vino la letra, y con ella el alfabeto español que amordazó su canto. Entonces, los códigos orales se hicieron gritos de alerta para prevenir a las tribus de la invasión extranjera. Fueron sonidos de olas en las cumbres altiplánicas, a través de los pututos o caracoles marinos, especies de trompetas moluscas que transmitían la voz de alarma por todo el Tihuantinsuyo. Así fueran gritos de aves cuando la bota del cazador aplasta la maleza, o murmullos entre dientes que cuchichean hoy las indias en las aduanas de las fronteras, silabeos imprecisos que ponen nervioso al policía de guardia que las deja pasar con su contrabando parlanchín, como loras parloteando en esa media lengua, en ese tonito del puis intraducible en la página, en la letra impresa tan fundante, tan organizada, tan universalista, tan pensante nuestra fiebrada cabeza occidental. Nuestro logo egocéntrico que cree almacenar su memoria en bibliotecas mudas, donde lo único que resuena es la palabra silencio, escrita en un cartelito. Pero ese ch no es silencio. Para la lengua indígena, quizás ese ch tiene que ver con un dolor de muelas, y la S es el abanico que enfría la carie ardiente. A lo mejor también ese ch es la lluvia siseando sobre los techos de paja o el silbido de la serpiente cuando la pisan en celo. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo traducir en letras para nuestro orgulloso entendimiento la multiplicidad de significantes que acarrea un sonido? Ciertamente estamos apresados por la lógica del alfabeto. La instrucción nos lleva de la mano por la senda iluminada del ABC en el conocimiento. Pero más allá del margen hay un abismo iletrado, una selva llena de ruidos, como feria clandestina de sabores y olores y raras palabras que siempre están mutando de significado, palabras que se pigmentan solo en el corazón de quien las recibe, sonidos que se camuflan en el pliegue del labio para no ser detectados por la escritura vigilante. Más allá del margen de la hoja que se lee, bulle una Babel pagana en voces deslenguadas, ilegibles, constantemente prófugas del sentido que las ficha para la literatura. Aparentemente la página contiene la voz y su deseo expresivo, pero esta premisa se funda con la introducción de la escritura castiza y católica en América. Entre letra y letra hay un confesionario, entre palabra y palabra un mandamiento. Lo que se lee nos lee con el ojo de Dios. Las sagradas escrituras tienen su firma. Esto el Inca Atahualpa no lo sabía, por eso confundió la Biblia con un caracol marino.
lo puso en su oreja para escuchar la letra parlante del Creador. Y ese caracol cuadrado y negro no tenía ecos de mar ni susurros de montaña para hablarle a Atahualpa. Por eso lo tiró al suelo y dio pretexto a Fray Vicente de Valverde para justificar el genocidio de la conquista. Tampoco el Inca sabía que años más tarde el rey católico Carlos II iba a prohibir por decreto el uso de las lenguas nativas. Atahualpa había muerto antes de aprender a leer y, analfabeto, siguió escuchando bajo la tierra el sonido de las mareas como idioma interminable. Quizás el mecanismo de la escritura es irreversible y la memoria alfabetizada es el triunfo de la cultura escrita representada por Pizarro sobre la cultura oral de Atahualpa. Pero eso nos demuestra que leer y escribir son instrumentos de poder más que de conocimiento. Es posible que la cicatriz de la letra impresa en la memoria pueda abrirse a una boca escrita para revertir la mordaza impuesta. Así lo demuestra el testimonio, si me permiten hablar de Domitila, que es un libro editado en 1977, y las crónicas de Felipe Guamán Poma de Ayala, publicadas en 1615. Estos y otros textos ejemplifican cómo la oralidad hace uso de la escritura, doblando su dominio y apropiándose al mismo tiempo de ella. Muchos son los silencios impuestos por la cultura grafóloga a las etnias orales colonizadas, pero aprender a leer esos silencios es reaprender a hablar. Usar lo que omiten, niegan o fabrican las palabras para saber qué de nosotros se oculta, no se sabe o no se dice. Ese silencio es nuestro, pero no es silencio. Habla como una memoria que exorciza las huellas coloniales y reconstruye nuestra dignidad oral destrozada por el alfabeto.